programa es de clasificación O, de opinión. Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué grato es poder acompañarlos. Estamos nuevamente junto a ustedes en este su espacio, Justicia en Democracia. Quiero agradecer como siempre al Colegio de Abogados de Pichincha por permanecer junto a nosotros en esta asesoría legal que nos resulta tan importante. Y de manera especial el día de hoy al doctor Milton Castillo. Él está acompañándonos en el estudio para hablar de un tema que nos interesa absolutamente a todos. Hoy sí, porque en cualquier instancia nos convertimos en consumidores y la defensa de nuestros derechos es el tema a tratar. Muchísimas gracias, Milton, y qué bueno tenerlo ahora mismo en Justicia en Democracia. Gracias por la invitación, un placer estar en esta casa. Como siempre, para nosotros lo grato que es compartir con usted, sobre todo porque resulta muy didáctico en el momento de explicar, y yo quisiera que abordemos en principio que deberíamos entender los ciudadanos cuando nos referimos al tema de los consumidores. Uno hace alusión precisamente a quien va a demandar posiblemente un bien, posiblemente un servicio, pero ¿qué es lo que se debería entender como un consumidor? Mire, la vida en sociedad a veces nos lleva a escenarios en donde somos más consumidores que ciudadanos, porque el día a día en materia económica nos hace tener transacciones permanentemente, relaciones con profesionales, o la adquisición de bienes. Entonces, la Constitución de la República desde hace muchos años atrás, podemos hablar de la Constitución de 1998 inclusive, ya tuvo un énfasis en particular en proteger a los ciudadanos en cuanto consumidores, es decir, todas aquellas personas que adquieren bienes o servicios para su beneficio. El consumidor es la última cadena de un eslabón productivo. El sector público, el sector privado brinda bienes y servicios. Y nosotros adquirimos, consumimos esos bienes o esos servicios como el último eslabón. Esos bienes y servicios deben tener dos características: una buena calidad y ser adquiridos con libertad. Porque el tema del precio, que también es algo importante, se ha desregulado. Usted puede tener un gobierno que pueda controlar en mayor o menor medida la economía. Cuando la controla en mayor medida, se mete también a controlar el tema de los precios. De hecho, solo hay muy pocos productos hoy por hoy que tienen que estar controlados y sobre los cuales el Estado puede tener algún control. Pero en general, en la mayoría, no existe ningún control. Estos índices de precios a los consumidores que nosotros no podemos entender de una manera, cuando vamos a hacer las compras semana tras semana, vemos que van marcando, dependiendo mucho de la oferta, de la temporalidad con la que se está comercializando, pero en épocas anteriores observábamos nosotros en efecto que había como techos, límites que se ponían para que estos precios no se incrementen demasiado. En lo que constituye ahora mismo la normativa, ¿esto está regulado de alguna manera para bienes que pueden estar incluidos en la canasta básica? ¿O cuáles son los parámetros que utilizan para poder medirlos? Sí, precisamente el Estado tiene, a través del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la capacidad de regular de alguna manera los bienes de uso básico para el ciudadano y que forman parte de la canasta básica. Estos son víveres de primera necesidad en esencia. Pero también funciona como una suerte de negociación permanente entre los productores y el gobierno, cómo se pueden ir fijando esos precios. Y ha perdido bastante terreno en realidad el Estado para poder regular los precios y deja en libertad a todos los operadores del mercado para que puedan vender
y comprar libremente. Los actores económicos piensan que este es el mejor mecanismo como para poder regular los precios de acuerdo a la oferta-demanda. Y digo esto en procura de quienes son los interesados de comercializar un producto, de producirlo posiblemente. No sé si en el ámbito ya de la producción básica, y nos referimos a los agricultores, se vean tan beneficiados de aquello. Pero cuando nosotros hablamos de defensa al consumidor, deberías también tener como esta misma cadena, la que usted hacía alusión, este mismo proceso, porque si el agricultor vende a un precio y el intermediario incrementa el valor, a ese intermediario posiblemente otro de menor escala va a adquirirle y ya se vuelve también un consumidor, y nosotros finalmente a la postre seremos los consumidores finales. Mire, los intermediarios no son consumidores, no son más que parte de una cadena que puede convertir al producto en un elemento especulativo. Este gobierno en particular, con la Constitución de la República, creó, en base a la necesidad de ir haciendo controles en esta cadena, la conocida Superintendencia de Economía Social y Solidaria, que aparte de manejar lo que eran las cooperativas de ahorro y crédito y todo el sistema cooperativo en el país, logra, supuestamente, tratar de regular también los precios para quitar los intermediarios en todo el sistema. Y eso permitiría eventualmente que los precios no se disparen y que sea el productor el que venda de manera más directa al consumidor. Lamentablemente, quizás por desidia, yo pienso más bien que por cálculo político, usted puede tener un discurso de estímulo al productor, pero en la práctica... Las políticas son otras. Las políticas son otras y usted permite que haya toda una cadena de intermediarios que generan especulación. Entonces la especulación sí puede ser combatida, pero las reglas que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor trae y las leyes que crean a la Superintendencia de Economía Social y Solidaria son bastante débiles y difusas, que no le permiten ejercer un control permanente directo en beneficio de los ciudadanos. Y antes de empezar a analizar la normativa en sí, me surge también la inquietud, porque tenemos una superintendencia de control del poder del mercado que en cambio impediría de alguna manera la posibilidad de que existan monopolios que puedan realmente distorsionar el precio, no solamente de los productos, de los servicios que podemos ofertar en nuestro país, en donde también existen consumidores. Si la normativa es tan amplia y si es que existen organismos o entes que están destinados precisamente a evitar procesos especulativos, procesos realmente de abuso en contra de los consumidores, ¿qué es lo que falla ya en el día a día? Mire, es que es importante regresar un poco atrás al concepto del consumidor. El consumidor tiene derecho a elegir libremente un bien o un servicio. En los bienes estamos hablando, por ejemplo, estos de primera necesidad, pero en servicios también lo que el Estado brinda o las personas privadas brindan, la telefonía celular o la telefonía pública, o el servicio profesional de un abogado también está sometido a eso. Si le dan un servicio de mala calidad, usted tiene derecho a exigir que se le devuelva su dinero. Bien, entonces dentro de estos derechos del consumidor aparece la libertad para escoger el mejor precio a la mejor calidad posible. Y eso exige que quienes brindan esos bienes y servicios, o sea, los operadores económicos, actúen de manera leal para con el consumidor y no tengan prácticas anticompetitivas, es decir, prácticas que distorsionen el mercado, es decir, a su vez, prácticas que no entorpezcan, hagan nublosa la capacidad de elección y que el mercado juegue con las reglas libres, ¿verdad? La famosa mano invisible del mercado de Adam Smith, que regula y que autorregula el mercado, no es cierta, porque hay actores económicos que son tan fuertes que pueden fijar precios y coartarle a usted la libertad para poder escoger y hacerle aparecer que solamente ellos son los que le pueden brindar ese servicio. Entonces, la ley de control del mercado, que crea también la Superintendencia de Poder de Control del Mercado, en paralelo con la Superintendencia de Economía Social y Solidaria, se supone que están para defendernos a nosotros como consumidores
de aquellas prácticas abusivas o prácticas que no pueden ser controladas por el ciudadano. Y fíjese usted, le da la libertad también la Constitución y la normativa al consumidor para que pueda asociarse y ser protegido. Lamentablemente, en el país no hay ya asociaciones o tribunas de los consumidores que permitan que entre privados nos organicemos y exijamos nuestros derechos. ¿Por qué no tienen representatividad? ¿Porque no existe simplemente consenso o no hay legitimidad para Porque eso? también en eso ha habido un juego político perverso, Verónica. Aquellos muy entusiastas defensores de los derechos del consumidor terminaron diluyéndose en el movimiento hegemónico, en el movimiento político hegemónico que maneja hoy el país, y se callaron y no permitieron que haya ni estimularon tampoco más consumidores. Le dieron, por ejemplo, al defensor del pueblo atribuciones para proteger a los consumidores y usuarios. Pero vaya usted a la Defensoría del Pueblo, ellos no están muy interesados en hacer que las prácticas monopólicas más grandes que hacen mucho daño al país y a los consumidores sean debidamente controladas. Pero entonces, ¿qué, estamos en la indefensión? Como consumidores, yo me siento en la indefensión, por ejemplo, frente a los precios y los costos de la telefonía celular, por poner un ejemplo. Absolutamente indefenso. Somos el país con los costos más altos en el pago de la telefonía celular respecto de América Latina. ¿Y quién puede controlar aquello? Se supone que el mercado. ¿Usted cómo estimula que el mercado se regule? Si tiene un oligopolio allí encabezado por Otecel y Conecel, por, como conocemos nosotros, pero tenemos Movistar una y estatal Porta. también que está inmersa en el proceso. Eso ha sido cada vez más debilitado. Aquellos altos funcionarios de la empresa Allegro, recordará usted, que ya no es Allegro, sino que todo fue a formar parte de CNT, trabajan ahora para el sector privado, los que estaban en el sector público, en esta empresa pública. Y se ha debilitado enormemente. Las pérdidas que tuvo Allegro en su momento, que es algo que todavía no se ha auditado ni nos han rendido cuentas, ¿verdad? No permitieron que se le brinde al ciudadano una mayor cobertura, unos mejores precios, que regulen hacia la baja los precios. No, porque el oligopolio es fuerte. Pero el oligopolio tiene la capacidad de interferir también al más alto nivel estatal para que no se le controle. Bueno, habrá quienes justifiquen aquello con los impuestos exageradamente altos que les ha correspondido también incrementar en el costo que nosotros como consumidores debemos pagar a estos servicios. Recordamos que están marcados por otros impuestos especiales. Mire, la relación del Estado con las empresas de telefonía celular no solamente se da para fijar los costos de estas vía impuestos, o las empresas no solamente pueden argumentar que los costos de ellos obedecen al tema tributario en el Ecuador. No, señor. No puede perder de vista que el Estado es dueño de las frecuencias. Es suyo, es mío. La frecuencia radioeléctrica, esos predios aéreos que significan las frecuencias, son de todos los ecuatorianos. Y el Estado, cuando concesiona, tiene la libertad de cobrar los precios que a bien tuviere, dependiendo de varios factores de carácter técnico, sin duda, pero sobre todo cuidando el bienestar de los ecuatorianos. Pero resulta que aquellas frecuencias, esos contratos de concesión de frecuencias para la operación celular, se los ha vendido a precio de gallina enferma. Y no hay, objetivamente hablando, argumento que pueda justificar por qué en esta última concesión que dio este gobierno a las empresas de telefonía celular, los costos fueron tan baratos. Se les cobró 700 millones de dólares por un negocio que produce por lo menos 1.500 al año. ¿Y en la relación, lo que ocurre en los mercados latinoamericanos, no es cosa similar? No necesariamente. En otros países, en los Estados Unidos, por ejemplo, donde hay mucha competición, bueno, pues que los también costos habrá son que altos, ver ¿no? el número de habitantes y el número de usuarios en países del primer mundo, ¿no? Realmente la relación... Sí, usted tiene un negocio que más o menos
tenemos 8 millones de usuarios. O sea, perdón, hay más teléfonos celulares y más líneas que ciudadanos en el Ecuador, ¿verdad? Usted calcule eso por mes. 8 millones de personas pagando en promedio $50 mensuales por cada línea. Implica unos 4.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Y si eso usted multiplica por los meses del año y multiplica por los 15 años que dura la frecuencia, tiene un negocio altamente rentable de más de 15.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares. Habrá quien diga, bueno, un negocio es precisamente para aquello, no para ganar. Pero claro, y volviendo a retomando un poco el tema de lo que estamos hablando. Ajá, para el ciudadano. ¿Cómo, exactamente, cómo podemos nosotros defender entonces a este ciudadano que es usuario del ejemplo que usted ponía respecto de la telefonía móvil? Bueno, la ley nos permite que nos organicemos como un mecanismo de protección entre nosotros. Porque, a ver, ¿qué dice la doctrina sobre el consumo? Un consumidor solo no hace fuerza ante el poder de una empresa. Porque la empresa es grande, tiene toda una infraestructura. Digamos que es las modernas manifestaciones del capital, para hablar en esa terminología de la década de los 70, ¿verdad? Entre capital y trabajo. El consumidor se convierte en el que aporta con su trabajo y la empresa la dueña del capital. Un trabajador, un consumidor en contra de la empresa no hace fuerza, pero sí lo hacen varios. Los derechos de los consumidores se enmarca dentro de lo que se conoce como los derechos colectivos de la gente. Esos derechos colectivos que los tenemos todos, que sumados pueden hacer algo fuerte. En otros países los consumidores son una verdadera fuerza política. Por supuesto, ¿no? por supuesto, con un reconocimiento no solamente ciudadano, sino bien lo ha dicho este político. Pero ¿qué ha pasado en el Ecuador? ¿Qué es lo que ocurre con esta desidia? ¿Qué es lo que ocurre con esta apatía de los consumidores? Usted observa a través de las redes sociales posiblemente determinados pronunciamientos en el momento en que no ha recibido una atención como la que usted se merece en realidad. Pero más allá de aquello, nos quedamos callados. En principio, las leyes que están vigentes para la protección del consumidor están en manos esencialmente de la Defensoría del Pueblo, ya no de las asociaciones de consumidores. Lamentablemente estas se han debilitado por las explicaciones que mencioné en su momento. Pero eso no quita para que podamos retomar aquello. El problema está en que no asumimos nuestro papel primero de ciudadanos. Y bastante difícil es que al no asumir este papel de ciudadanos podamos asumir un papel de solidaridad entre consumidores siquiera. Porque no estamos conscientes de nuestros derechos. Y yo le decía al Colegio de Abogados, por ejemplo, que programas como este, ante el cual tengo que hacer testimonio público de mi agradecimiento, son esenciales para que la gente conozca sus derechos. El consumidor no puede tolerar, por ejemplo, que en un contrato con cualquier empresa de cualquier servicio haya letras pequeñitas y que usted se termine enterando al final de que no le van a cubrir eso. Tenemos derecho de exigir. No podemos permitir, por más formato de adhesión que existe en el contrato, que nos pongan cláusulas que sean lesivas para nosotros, de aceleración de pagos, por ejemplo, de que a usted le exijan volver a comprar al mismo servidor, a la misma empresa, el mismo producto, que le obliguen a renovar el contrato si usted no quiere, o que no pueda renunciar con tiempo antes al contrato. Etcétera. Claro, que son cosas del día a día. Son cosas del día a día. Con las empresas de seguros, por ejemplo, que usted no pueda exigir que la póliza le cubra todo. Porque el negocio de las aseguradoras, por ejemplo, y lo voy a decir con el perdón de ellas, porque ese es su negocio, mientras menos le cubran la póliza, es mejor negocio para ellos, lo que en economía se llama una selección negativa. O sea, mientras
menos le puedo pagar a usted lo que me contrató, mejor para mí. No, señor. Y fíjese a la parte de lo que usted está diciendo, posiblemente hablando de las empresas que prestan salud prepagada, el hecho de excluir a ciudadanos determinados por su edad, por su condición, en fin, podría ser también una afectación directa a lo que implica nuestra defensa de nuestros derechos como consumidores. Desde luego. Y posiblemente frente a ese tipo de cosas, ni normativas, ni tampoco reacción social. Algo pasa que nos estamos quedando amortiguados con el tema, pero, por ejemplo, cuando usted necesita hacer cobertura a personas de la tercera edad en un seguro privado, ellos están en libertad de darle o no, porque el mercado es el que regula ese tipo de cosas. Entonces, sí repugna la razón que por un tema de edad se deje de brindar un servicio a un ser humano que tiene todo el derecho del mundo para brindar. ¿Por qué? Porque el mercado no puede cubrir, porque el riesgo es elevado de ellos. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación entonces de salir al paso y de la mano con las superintendencias que hemos mencionado. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado es una importante que puede actuar de oficio. Lo mismo la de Economía Social y Solidaria, si es que fuera el caso en algo en particular. Nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de ir ante un ente como los que usted acaba de mencionar para hacer un reclamo. Hay que procurar, no sé, un intermediario para poder llegar a las superintendencias. ¿Cómo se debería manejar? Bueno, no, es uno de los derechos que se tiene de acuerdo a la ley de control de poder del mercado. Por ejemplo, el ir a presentar denuncias que pueden ser verbales. Y de allí la institución tiene que hacer suya esa denuncia y sin necesidad de que usted esté atrás del proceso, ellos tienen que llevarlo de oficio. Es la obligación de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. De su conocimiento y ya dentro del ámbito legal, ¿habrá surgido alguna vez casos de esa naturaleza? Que los ciudadanos se sientan representados allí como para poder ir y solicitar el apoyo. Bueno, mire, dentro del ejercicio profesional mío, sí he tenido la posibilidad de patrocinar a personas que tienen problemas con otros competidores que utilizan prácticas nocivas y que quieren a usted sacarle del mercado. Pero como consumidores, ese tema está bastante detenido, porque se supone que el bien general debería impulsar el buen vivir tan conocido. Debería impulsar las acciones de las autoridades y no lo ha hecho. Hay un caso muy interesante, fíjese usted, en donde la gente de Galápagos, que tiene que sufrir el monopolio del transporte marítimo desde el continente allá, le ha dicho al gobierno, ¿por qué no nos aumentan las líneas? ¿Por qué no aumentan los barcos? Están sometidos a 1 o 2 barcos que son de propiedad de personas que actúan monopólicamente. ¿Y eso qué hace? Encarece los productos en la isla. Porque cuando ese barco no va, se genera especulación. Claro. Y las autoridades miran hacia otro lado. Y no hay ningún habitante de las islas que quiera bailar con la más fea, como se dice vulgarmente, y denunciarles a los empresarios marítimos. ¿Qué es lo que ocurre también en general en la sociedad civil? El temor. El temor frente a la represalia, posiblemente a quedarse sin el servicio, que podría ser la otra opción. Sí. Porque quizás una de las respuestas, que no sé si usted la habrá escuchado, pero en alguna, o sea, si le gusta, si le conviene, y si no, simplemente no hay negocio. Frente a respuestas de esa naturaleza, el consumidor sí está en la indefensión como para poder realmente pues solicitar un servicio acorde a lo que está pagando. Y yo por eso quisiera invitarlos a ustedes igual para que podamos establecer qué es lo que en la Asamblea Constituyente de Montecristi se dijo y se definió respecto de los asuntos relacionados con el tema de la defensa de los consumidores en el artículo 52, en la sección 9 de personas usuarias y consumidores. Y podemos poner, por favor, el texto dice: las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad,
así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de los consumidores, de las consumidoras y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. Quizás podemos hacer un pequeño desglose del contenido porque es tremendamente sustantivo lo que dice este artículo. Mire usted, tenemos derecho a información precisa. Es decir, que lo que usted va a consumir esté ahí claramente determinado. Se hizo el tema de la semaforización, recordará, pero no solamente se refiere a eso, se refiere a que la calidad de los servicios que usted va a recibir también sean buenos, que no le mientan, que no le digan una cosa y le vendan otra. Pero ¿quién hace la valoración? Porque quizás si yo estoy vendiendo un servicio y le brindo a usted una posibilidad, puedo engrandecer el trabajo que estoy haciendo. Mire, hay un tema muy interesante en la doctrina jurídica sobre los derechos del consumidor, lo que se denomina el dolo bueno, que es permitido en todas partes del mundo. Aparece el shampoo para calvos que le garantiza que le va a hacer crecer el cabello en 2 semanas, ¿verdad? Ese es el dolo bueno, la posibilidad de que usted venda un producto engrandándolo, haciendo superlativo sus bondades. Y resulta que ese shampoo para calvos, después de 6 meses le va a dar resultado, pero usted lo vende como si fuera en 15 días. Esa es la publicidad engañosa. O en los servicios, y yo puedo decirlo aquí abiertamente, en materia de justicia, me venden a mí, el Consejo de la Judicatura, unas propagandas donde me dicen que la justicia ha cambiado, que la justicia es una práctica diaria, y yo veo que eso no es cierto, que a un señor como Vinicio Luna, por ejemplo, lo dejan en libertad al año, y al señor Eduardo Vélez en Galápagos, que salió a protestar, lo acusaron de alteración del orden público y pasó 1 año 32 días preso. Al uno de qué le acusaron y al otro de qué le acusaron. Entonces allí hay una muy mala calidad del servicio. Entonces la propaganda que hacen de que las cosas sí están bien, esa también es publicidad engañosa. Y nosotros tenemos derecho a demandarle al Estado por un mal servicio. ¿Y demandarle al Estado frente a quién? Frente al ante la función judicial, ante el mismo Estado también. ¿Se da cuenta? Entonces, ese shampoo que me vende la función judicial, de que me va a hacer crecer el cabello en 2 semanas, a mí que soy calvo, ¿verdad? Y yo tengo derecho a enjuiciarle por todos los daños y perjuicios que esa mentira, ese engaño me pudo haber generado. A eso se refiere el artículo 52 cuando dice que tenemos derecho a una información precisa y no engañosa, que guardando las distancias, por ejemplo, con la bendita ley de comunicación, que habla sobre la necesidad de tener información clara, verificable, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando a usted le vendan algo, exija que sea verificable, ¿no? ¿Cómo puedo verificar que en realidad la publicidad que hace el gobierno sobre el tema del, el Estado, una de las funciones del Estado, la función judicial, sobre las bondades de la justicia, es cierta? Tenemos que obligarles a que ellos contrasten y verifiquen la información cuando nos hacen la propaganda. ¿La subjetividad no marca algo en esto? El mismo ejemplo del shampoo. Claro. Posiblemente en usted se demora un poco más y en otra persona un poco menos y quizás un poco más que en usted a otra persona. Pero estos niveles de subjetividad con lo que se puede apreciar a veces también generan las controversias que resultan innecesarias cuando la ley debería ser lo suficientemente clara y puntual. Mire, el derecho tiene subjetividad en sí mismo. Porque, como usted mismo dice, a lo mejor el champú que sí le hizo crecer a usted en 15 días el cabello, a mí no. ¿Y quién tiene el derecho para reclamar? Aquel que se siente vulnerado.
Y eso es subjetivo, individual, y que está sometido también a la prueba que yo pueda dar sobre el tema. Entonces, las personas que se sientan perjudicadas tienen todo el derecho subjetivo de ir ante la autoridad pública para que la autoridad, en este caso un juez, reconozca, contraste los hechos y objetivice lo que para el ciudadano es subjetivo. Claro, claro, es que ahí viene a ser precisamente el problema. Pero y a mí lo que me preocupa muchas veces es que, como usted lo dice, ¿no? Dentro de la subjetividad que podemos manejar cada cual respecto de un servicio que estamos pagando, porque y esa es la otra parte, ¿no? Estamos pagando por un servicio. Posiblemente, más allá de la protesta, no hacemos absolutamente nada. Quizás porque o bien desconfiamos de una administración de justicia pronta, o bien no sabemos cuál es el mecanismo que deberíamos realizar como para poder defendernos. Yo también podría decir, semejante pérdida de tiempo para lograr un cambio, prefiero quedarme al margen. Bueno, sí, lo que usted acaba de decir es tremendamente real, porque el ciudadano que quiere ejercer sus derechos puede tener dos caminos: el decidir impulsar, defender su derecho, o evaluar y no hacerlo. En ambos casos es un tema de rentabilidades, porque estamos acostumbrados en sociedad a tomar decisiones en virtud de la mayor o menor rentabilidad que eso nos genera. Un principio de liberalismo esencial. No es que yo sea muy afecto al liberalismo, pero también explica lo económico, el comportamiento de las personas. Si yo compro un teléfono celular que me dicen que es maravilloso y en la primera llamada ya no sirve, claro, veré el costo de comprarme otro o ir a reclamarle, ¿verdad?, a la persona que me vendió. Entonces, dependiendo de qué decisión tomo, actúo, de cuán rentable me es. Pero los ciudadanos tenemos derecho, mire, los derechos de los ciudadanos son obligaciones del Estado. Quiero ser enfático en esto. El derecho suyo es una obligación del Estado. Y el Estado tiene que generar todos los estímulos, condiciones, garantías suficientes para que usted ejerza a plenitud ese derecho. ¿Dándole conocimiento para hacerlo? Entonces, eso, exactamente. Es precisamente eso, Verónica, lo que usted acaba de decir. El Estado tiene la obligación de hacerme conocer mis derechos, publicitarlos, potenciarlos, estimular que yo los ejerza. Lamentablemente vivimos en tiempos en donde sucede lo contrario. Porque yo le puedo poner el mismo ejemplo que usted decía, y muchas veces hemos observado propaganda que viene desde el propio régimen que hace alusión a la buena calidad de los servicios. Obviamente, los actores de este tipo de promoción podrán tener sus razones para hacerlo, pero en esa misma publicidad no se muestra a la otra cara de esa medalla, ¿no? De personas que no están satisfechas, bien con la administración de justicia, bien con un servicio, bien con cualquiera de las cosas que el gobierno hace dentro de sus funciones. Mire, en más de una sabatina, el presidente de la República, el primer ciudadano de la nación, el que significa el ejemplo para la juventud, para todos los ciudadanos de cómo se tiene que cumplir la ley y de cómo se tienen que exigir sus derechos, decía alguna ocasión: reclamemos todos y mandémosle un tuit a alguien que había dicho una mentira. Ese es un derecho del consumidor, por ejemplo, una forma de ejercer el derecho del consumidor. Yo sí echo de menos que el presidente de la República, por ejemplo, diga: por favor, denuncien todos cuando se sientan perjudicados por un mal servicio, ¿verdad? Hablando estrictamente de los temas de defensa del consumidor. ¿Por qué no lo hace? Sería un gran ejemplo, porque allí todos los ecuatorianos, o por lo menos los que miran las sabatinas los días que salen al aire, van a empezar a empoderarse, como dicen los sociólogos, de sus derechos y los van a vivir.
Mire, si usted no en sí misma, no encarna en usted las normas jurídicas, no funcionan. Uno de los padres del derecho, el famoso Hans Kelsen, habrá escuchado usted de la pirámide de Kelsen. Él decía que una norma jurídica, si no es eficiente, es decir, si no se cumple, no existe, no es norma, no cumple con uno de sus atributos. Y usted por eso puede tener cientos de miles de normas jurídicas que en realidad no sirven para nada. Es letra muerta, claro. Por eso, porque el ciudadano no les encuentra utilidad, no las encarna. Lo que usted me está diciendo de la desidia se puede explicar desde la doctrina como esa falta de eficiencia de la norma jurídica para que le sea útil. ¿De qué me sirve ir a reclamar si a la final lo que voy a encontrar es impunidad en aquel que me hizo daño? En el caso de haberme brindado un mal servicio o un mal producto, ¿verdad? Claro. Es un tema de eficiencia de la norma, de divulgación de la norma, de practicidad en la aplicación de la norma. Pero claro, y posiblemente dentro de todo este análisis uno establece, yo también he dejado de hacer las cosas, pero si no veo que el resultado me es amigable, pues simplemente dejará de ser efectivo, sin duda alguna. Pero usted bien decía, y estamos en este diálogo con el doctor Milton Castillo, abordando el tema de lo que significan nuestros derechos como consumidores. Hablamos casi siempre cuando hacemos alusión al tema de los consumidores respecto de un precio razonable. ¿Cuántas veces hemos tenido también que referirnos a este tema respecto de la calidad de un producto? Pero al hablar de calidad, posiblemente una de las cosas que nos viene a la memoria es que vuelve nuevamente el tema de la subjetividad. Yo compro algo procurando, sea por una propaganda o por una publicidad, que me sea efectivo para determinada cuestión. Si no tengo un buen manejo, si no sé aprovechar adecuadamente el bien, posiblemente hasta puedo decir culpa mía es de que no me sirva para lo que yo quería. Es decir, razonando el tema de la calidad, a veces sí nos dejamos también engañar. Bueno, hay que decir algo importante en esto, que es muy importante en materia del consumidor y en todas las transacciones que uno hace. En todo contrato que uno celebra, y el derecho en general tiene como savia, como sangre, la buena fe. Los productores en el país, hay cada vez mejores productos. Se esfuerza el empresario, el emprendedor que quiere sacar a vender algo, lo primero que tiene en su mente es hacerlo lo mejor posible. Y así se parten las relaciones comerciales. Cuando usted va a comprar o cuando una cadena de supermercados decide sacar el producto y ponerle su impronta, ¿verdad? Es porque piensa que lo que se está vendiendo es algo bueno, ¿verdad? Le voy a decir algo, Milton. Ajá. Y es que en este mercado, ahora mismo, estamos encontrando diferencias abismales en la calidad de los productos. Y yo no voy a discutir el hecho de que muchos de los productores nacionales han hecho verdaderos esfuerzos para mejorar la calidad de su producción, con el ánimo no solamente de venderlo al interno, sino además de poder exactamente exportar sus bienes. Pero ¿qué pasa con una gran cantidad de productos que traemos de otros países, posiblemente de otros continentes, que los podemos comercializar a muchos menores precios, cuya calidad deja demasiado que desear? Pero adicional a esto, que se sigue comercializando también en nuestras ciudades, en nuestros almacenes, en los negocios que son parte del mercado de la economía local. Y me refiero yo a un montón de productos asiáticos, por ejemplo, cuya calidad deja muchísimo que desear. Mire, hay una frontera bastante débil entre el libre mercado y el contrabando. Esa frontera débil la protege ¿quién? Las autoridades, que permiten que entren productos de mala calidad, pero que no violentan la salud ni la seguridad de los ciudadanos, porque tenemos derecho a la seguridad en todo tipo de producto que compremos, inclusive los de consumo alimenticio, pero si no es de consumo alimenticio, también en otro tipo de temas. Usted no va a comprar, por ejemplo, una tetera de plástico que sea de un plástico que se desprende la pintura, ¿verdad? Claro. O sea,
pero piensa que esa tetera, porque es de menor precio, igual le sirve y la gente siempre trata de comprar donde hay ahorro, ¿verdad? La economía será la que... Claro, pero para que hayan autorizado la venta de esa tetera, debió haber pasado por un proceso de control por parte de las autoridades. No entra al país si es que, mejor dicho, no puede haber control si es que fue producto del contrabando, por ejemplo, ¿no? No solamente el producto del contrabando es el que no respeta los índices de calidad, y a eso voy. Precisamente porque lo compramos quizás con un precio reducido, porque es mucho más económico, no tengo el esfuerzo de ir y decir, oiga, esto no sirve para nada. No voy, no, y quizás hacia eso es lo que quería llegar, que falta decisión de parte de los usuarios, de los consumidores, de poder exigir nuestros derechos. Eso es importantísimo y creo que lo principal que debemos en este programa lanzar hacia la colectividad es la conciencia de que reclame, no se quede callado, exija sus derechos. En el tema de los productos que son de más baja calidad, hay que tener mucho cuidado, porque ahí se cumple lo que el pueblo dice, con ese dicho popular, ¿verdad? Lo barato sale caro. Pero las autoridades a veces permiten que eso suceda y hay que también reclamar por eso ante las autoridades. Y hacia eso quisiera llegar. El tiempo se nos ha venido encima, Milton, pero ¿qué hacemos? ¿Con quién? ¿Qué deberíamos buscar? Porque habrá organismos, si bien usted dice la defensa del consumidor ya no se da en organismos que antes podían tener algún tipo de representatividad, pero la Defensoría del Pueblo puede asumir, podemos ir a reclamar porque compré una prenda y no está en las condiciones en las que yo quería. ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento ya ciudadano, individual, respecto de personas locales, entidades que no nos brindan un servicio adecuado? A ver, uno de los derechos más importantes que tenemos como consumidores es de la información, como lo hemos dicho. Es información que implica que no solamente el producto tiene que tener una descripción clara, sino que nosotros tenemos la obligación de enterarnos de todos los detalles de lo que estamos comprando. Porque de otra manera podemos perjudicarnos. La persona que a usted le vende algo le va a advertir. Debería. Y él, claro, pero no siempre verbalmente, sino en las características del producto como tal. Si usted compró y lo compró barato, aténgase a las consecuencias. ¿Qué ocurre cuando desconocemos? Por ejemplo, le pongo un caso. Vamos a comprar una bomba de succión de agua o una cisterna, cualquier producto de aquellos. El consumidor en general no tiene una idea, sino confiando en la buena fe de aquella persona que le va a vender el producto, pues sabrá poder discernir, no sé si hasta qué punto, diferenciar un producto de otro producto. ¿Le corresponde a ese usuario, a ese consumidor, empaparse de todo lo que implica el uso de un aparato de estos como para poder elegir adecuadamente? Bueno, empaparse dentro de los términos normales, sí, de lo que va a comprar, tener conocimiento de la identidad y ciertas especificaciones del producto, eso sí es importante. Cuando uno no compra y no cumple las funciones para las cuales uno compró determinado producto, tiene derecho a exigir su devolución, ya sea de un bien igual, de iguales condiciones, o el dinero que usted pagó. Y tiene plazos establecidos o en el contrato, o en la factura de compraventa, o de acuerdo a lo que nos dice la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Tiene un tiempo para hacer el reclamo. Casi siempre 30 días. Sí, así es. Y normalmente le atienden. Depende de la seriedad de la tienda, del lugar donde usted compró, de la institución que le dio el servicio, del profesional que le dio el servicio. Pero si es que no sucede eso, en buenos términos, de acuerdo con la ley, tiene la posibilidad de acudir ante los jueces de contravenciones. Son los jueces contravencionales los que pueden conocer de las infracciones a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor a través de procesos judiciales. Es decir, con un abogado de por medio.
con un abogado de por medio, sí. Sobre todo cuando usted tiene la calidad de consumidor, porque es un tema técnico a la final. Hay la posibilidad de que actúen de oficio las autoridades. En el caso de relaciones entre comerciantes, entre personas que quieren denunciar el comportamiento incorrecto en materia económica de otro actor económico, pueden actuar de oficio las autoridades. Pero en el caso del consumidor, que es el último eslabón de la cadena, hay que acudir y mejor con un abogado. La Defensoría Pública, entiendo, también le brinda a las personas la posibilidad de tener un abogado para reclamos en materia de consumidores y usuarios. Si le pido una recomendación final para nuestra audiencia, Milton. Bueno, lo único que yo puedo decir es no deje de reclamar cuando sienta sus derechos vulnerados. Ejercer sus derechos es un buen ejemplo para la sociedad. Una persona que ejerce los derechos normalmente es una buena persona, porque tiene una elevada autoestima, demuestra que se quiere a sí mismo. Y también eso es un poco lo que está pasando lamentablemente con muchos de los ecuatorianos. Nuestra autoestima se ha venido menoscabando en los últimos 10 años, me parece. Y creo que hay que retomarla, hay que elevarla. Y uno lo hace de manera correcta cuando ejerce sus derechos, reclama. No tenga miedo a que le digan que usted es problemático. No tenga miedo a eso. Tenga miedo a que la gente se quede callada. Porque cuando usted ejerce sus derechos, es un buen ejemplo para los demás. Y usted lo puede hacer a través de todos los esquemas. Nuestros medios siempre estarán a su disposición, además. Agradecer, como siempre, por la gentileza de su sintonía al doctor Milton Castillo el día de hoy, por venir a abonar en este esfuerzo que mantenemos de que usted esté bien informado y que sepa defender todos sus derechos. Gracias además al Colegio de Abogados de Pichincha. Nos estaremos viendo el próximo miércoles, como siempre, en Justicia en Democracia. Justicia en Democracia volverá la próxima semana para aclarar sus dudas legales y encontrar una solución a sus conflictos. Justicia en Democracia con Verónica Rosero por Democracia y Democracia TV. Hasta el próximo miércoles.